En esta ocasión hablaremos sobre componentes de un vector. ¿Qué son las componentes de un vector? Son proyecciones hacia los ejes de coordenadas. Por ejemplo, tenemos un plano, ya sea con coordenadas geográficas, donde aparece este, oeste, norte, sur, o bien con coordenadas x, y. Con estas últimas graficaremos nuestro ejemplo. Dibujamos un vector v y vemos que su proyección en el eje x da origen a otro vector, que es su componente x. Asimismo, su proyección vertical en el eje y da origen a otro vector, que es su componente y. El vector puede escribirse de esta manera. Observamos entonces que los componentes son vectores perpendiculares que forman un ángulo recto con el eje x, por lo que al sumarlos utilizando el teorema de Pitágoras se obtiene la magnitud del vector inicial, que lo veremos más adelante. ¿Cómo medirlos? Debemos tener cuidado al colocar el valor de la magnitud de cada componente. Los símbolos positivos o negativos son de acuerdo al plano cartesiano. Para el eje y hacia arriba son valores positivos, para el eje y hacia abajo son valores negativos. El eje x hacia la izquierda es negativo y el eje x hacia la derecha es positivo. Por ejemplo, en el vector v, su proyección en el eje x iría hacia la derecha, por lo que quedaría positivo. Su proyección en el eje y iría hacia arriba, por lo que también quedaría positivo. Asimismo, los demás vectores. El vector a quedaría su proyección en el eje x negativo, su proyección en el eje y positiva. En el vector b, su proyección en el eje x negativa y su proyección en el eje y negativa, ya que ambos van hacia los lados negativos del plano cartesiano. El vector c, por otro lado, su proyección en el eje x iría hacia el lado derecho, por lo que su valor del componente sería positivo y el valor del componente y de c sería negativo. Un ejemplo de cómo quedaría representado un vector con sus componentes sería el que está en este ejemplo. Vemos que el valor o la magnitud de la componente del vector Vx es igual a 4 unidades y el valor de la magnitud del componente y es igual a 5 unidades, por lo que el vector v puede ser representado por 4,5. Al ser un sistema bidimensional, la dirección del vector está representado por el ángulo que forma con el eje x. En este caso sería θ. Las relaciones trigonométricas dan la relación entre la magnitud del vector y los componentes del vector. Estas serían coseno de θ igual al lado adyacente sobre hipotenusa, respectivamente, vector x, componente x sobre el vector inicial. El seno de θ es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa, respectivamente el componente y sobre el vector inicial. El componente x sería igual al vector inicial por el coseno de θ y el componente y sería igual al vector inicial por el seno de θ. Tenemos varias fórmulas, ahora veremos cuándo utilizar cada una de ellas. Caso 1. Dados los componentes de un vector, encuentra la magnitud y la dirección del vector. Las magnitudes del vector pueden ser encontradas utilizando el teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. En este caso, la hipotenusa sería el vector inicial y los catetos serían sus componentes x y y respectivamente. Utilizando el teorema, podemos decir que el vector es igual a la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Sustituyendo valores, 4 es el valor o la magnitud de la componente x y 5 es el valor de la magnitud de la componente y. Por lo que 4 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 41.
La raíz de 41 sería aproximadamente 6.4, que sería la magnitud del vector inicial. Para encontrar la dirección del vector, con el mismo caso 1, utilizamos la fórmula de tangente de θ igual a la componente de y sobre la componente de x. La tangente de θ es igual a, sustituimos valores, 5 como valor de la magnitud de y 4 como valor de la magnitud de x. Al despejar θ, obtenemos que la tangente inversa de 5 cuartos es igual a 51.34, por lo que θ o la dirección del vector será igual a 51.34 aproximadamente. Caso número 2. Dada la magnitud y la dirección de un vector, encuentra los componentes. Este es un caso contrario al anterior, aquí no tenemos los componentes. Aquí utilizamos las otras dos fórmulas. La componente de x sería igual al vector por el coseno de θ, que sería la dirección, y para encontrar el vector y sería igual al vector inicial por el seno de θ, que sería la dirección. Veremos el ejemplo más adelante. Sustituyendo las fórmulas antes mencionadas, resolveremos el último ejemplo, que dice que la magnitud de un vector f es de 10 unidades y la dirección del vector es de 60 grados con la horizontal. Encuentra los componentes del vector. Identificamos nuestros datos. Tenemos que el vector inicial es igual a 10, por lo que ponemos, al sustituir la fórmula de la componente de x sería igual al vector inicial por el coseno de 60 grados. El valor del vector inicial es 10 por el coseno de 60 grados es 1/2, por lo que 10 por 1/2 es igual a 5. 5 sería el valor de la componente de x. Para la componente de y sería igual al vector inicial por el seno de 60 grados. Sustituimos el valor del vector inicial por 10 multiplicado por el seno de 60 grados, que sería la raíz de 3 sobre 2. Al multiplicar ambos nos quedaría 5 por raíz de 3, que sería el valor de la componente de y. Por lo que el vector quedaría representado con sus componentes igual a 5,5 raíz de 3. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta pronto.